¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando con Panorama esta semana para hablar de los temas que nos preocupan, nos ocupan. Vamos a hablar de cómo está el escenario político. Vamos a ver, porque hubo definiciones en las últimas horas que tiene que ver con las fechas de elecciones internas. Le diría que es el paso más acelerado en la marcha esta por las elecciones en la provincia de Neuquén, para definir esas figuras que van a protagonizar el proceso electivo, tanto el provincial como el municipal de la capital neuquina, y obviamente la performance también con la que van a llegar a la contienda nacional. Así que vamos a hablar de esto. Va a estar con nosotros, ya está con nosotros aquí en el piso, Juan Peláez, concejal de Juntos por el Cambio, un dirigente del radicalismo neuquino de dilatada trayectoria. Y vamos a hablar, en el segundo bloque de Panorama, vamos a hablar de un tema que nos ha ocupado en las últimas semanas, y es el de las discapacidades, porque el recorte financiero, el recorte presupuestario, ha afectado precisamente a este sector de la población, y uno es lo que menos esperaba respecto de una política de ajuste, de achique. Vamos a hablar de una experiencia en primera persona. Vamos a hablar de un caso de autismo. Vamos a hablar con el papá de un nene que tiene TEA, trastorno al espectro autista. Y claro, ¿cómo se vive en este tipo de circunstancias? Porque es mucho más, quizás mucho más, que la atención terapéutica que demanda una persona con algunas particularidades que lo hacen distinto al resto o con requerimientos distintos a los del resto. Y cuando esa posibilidad de desarrollarse, de ser asistido, atendido y tener las oportunidades que tienen el resto, con todos los detalles que eso implica, el recorte aminora esa chance, esa posibilidad, bueno, el dolor es bastante fuerte. Así que de eso vamos a estar charlando en la segunda mitad de esta edición de Panorama. En el primer bloque vamos a estar hablando de política, y vamos a saludar a Juan Peláez, que ya está con nosotros. Él es concejal de Juntos por el Cambio, un histórico, como le decíamos, del radicalismo neuquino, y vamos a hablar de política. Juan, gracias por aceptar el convite. Muchas gracias. Por favor, agradecido yo, Agustín, por esta invitación. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuánto hace militando en política, Juan? Y varios años ya. Yo comencé... ¿Esto se mama desde la cuna, digamos, el hecho de tener como papá una figura como Víctor Peláez, también un histórico? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que uno desde chiquitito empieza a absorber, digamos, todas estas cuestiones vinculadas a la práctica política partidaria? Y sí, seguramente que sí, porque, a ver, yo por ahí recuerdo el año 83, mi viejo se había postulado fue precandidato a gobernador, junto con Clemente Ordóñez, un dirigente de Chosmalal del norte. Pues en el 85 también había sido precandidato a diputado nacional. Siempre iba perdiendo las internas, viejo, hasta que después en el 93 ganó. En el 93 yo ya era un poco más grande, ya tenía 17 años, y ahí empecé a militar activamente. Pero sí tengo recuerdos de chico, por ejemplo, de que me llevó cuando vino Alfonsín a Neuquén, antes de la elección presidencial, y tuvo un acto ahí con 30.000 personas en el Parque Central. Entonces tengo algunos flashes todavía de ese acto, como también del día del festejo del triunfo de Alfonsín. Recuerdo que tenía una sede, la sede estaba el Comité Central en la calle Irigoyen entre Belgrano y Elordi. Ahí era mitad de cuadra, y yo tenía, no sé, en el 83 tenía 7 años, una cosa así. Y recuerdo ese día de festejo, toda la gente ahí reunida en el comité. Así que bueno, imagino que uno va mamando eso, pero después ya te digo que fue en el año 97 que empecé activamente. Y después me fui a estudiar a Córdoba, Derecho. En ese tiempo, bueno, no milité, y cuando volví acá a Neuquén, ya recibido, ahí sí estuve trabajando en la primera gestión de Quiroga en el municipio. Ahí estuve con él. Y bueno, y después, como charlábamos un poco antes de comenzar el programa, con Farisano también en la gestión de Martín, del 2007 al 2011.
Hablaste de Alfonsín, hablaste de la historia de la provincia, de tu militancia. La actualidad nacional por estas horas también está evidenciando niveles de tensión pocas veces visto. El episodio de hace algunos días atrás con este atentado a Cristina también ha sido un episodio sin antecedentes, por lo menos más o menos inmediatos, ¿no? De estos últimos años. Hubo episodios de atentados contra la figura presidencial, pero en este último tiempo no lo habíamos tenido. Y lo que se ha desencadenado después de eso ha sido también de una intensidad mayúscula y lejos está de aquietarse la cosa. ¿Cuál es tu mirada respecto de ese contexto nacional, teniendo en cuenta esta proximidad electiva a la que se avecina, que se avecina en Argentina, Juan? Que no es nada bueno eso, ¿no? En absoluto. La verdad que le hace mal a la convivencia democrática, le hace mal a la búsqueda de las soluciones para los problemas, porque imagínate que si las discusiones ya son tan personalizadas como estaban siendo, ¿no? En una escalada de tensión, una escalada dialéctica cada vez más agresiva de distintos sectores, bueno, eso torna más complicadas las relaciones humanas y a partir de las buenas relaciones humanas es donde se tiene que construir el diálogo y las políticas públicas para dar soluciones. ¿Cómo se traslada eso a la convivencia, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, donde tienen al frente de todos, a Juntos por el Cambio y a la Fuerza Provincial también sentados a veces tan cerquita uno de otro? ¿Cómo se visualiza esto? Se vive obviamente con las posturas que tiene cada uno, algunas posturas más extremas, otras más moderadas, pero se vive en un diálogo de convivencia, los temas que tenemos que resolver y tratar en el Consejo Deliberante. O sea, hay convivencia en el Consejo. Sí, hay muy buena convivencia. No se el mismo nivel de tensión que a nivel nacional, me querés decir. En absoluto, no, en absoluto. Hay buen trabajo en todas las comisiones y en las sesiones. Por ahí puede haber algún debate si algún tema es controvertido, pero cuando se produjo este hecho de violencia contra la vicepresidenta de la Nación, hubo un repudio absoluto de todos los concejales, de distinto tenor, porque unos sacaron un comunicado, otros sacamos otro, pero en general todos acordamos en repudiar ese hecho y desaprobarlo totalmente. Así que no, se vive, ya te digo, con algunos picos de tensión muy momentáneos, pero la convivencia es buena, es razonable. ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que ha ocurrido en estas últimas horas, la convocatoria, en todo caso un consenso, una misa, también para tratar de encontrar algún vaso comunicante que permita aplacar las cosas, teniendo en cuenta esa incorporación de la religión también a la política, ¿no? Cuando ha sido muy fuerte en algunos casos esa frase que dice Iglesia y Estado asuntos separados, ¿no? Y sin embargo hoy lo tenés presente casi en el mismo acto, los mismos actores. ¿Cuál es tu mirada respecto de eso? Sí, muchas veces se ha convocado a la Iglesia en momentos de tensión y la Iglesia hizo aportes importantes, ¿no? Me viene a la mente cuando fue la crisis del 2001 y la Iglesia convocó o fue parte neutral del diálogo argentino. En algunos casos es positivo. Lo del otro día, la misa, yo creo que no tuvo una mirada muy positiva de la sociedad, ni tampoco fue una convocatoria que lograra ser amplia como para bajar ese clima de tensión. Quiso serlo, pero bueno, finalmente no lo fue. O tal vez se confunde o se fusionan, digamos, se funden cuestiones vinculadas a cómo se vive la política, ¿no? Más como un apasionamiento, como una manifestación de fe, que como una expresión racional de ascribir a una cosmovisión, a una ideología. Bueno, si alguno la vive de esa forma, la vive de una manera equivocada, ¿no? La política tiene que ser, y es la herramienta desde lo racional para dar solución a los problemas de la gente. La Iglesia, lógicamente, tiene su pensamiento, la doctrina social, y muchos políticos tenemos internalizado eso, yo lo tengo, pero la solución viene desde las políticas públicas y los acuerdos que se hagan por fuera de
de ese ámbito, ¿no? Con los valores que uno puede tener, los principios que uno puede tener, las ideas que uno puede tener, pero no a partir de ahí. Y quienes transitan por Neuquén ya han visto la cartelería, ¿no? Hay determinados sectores que están empapelados con el rostro de Peláez. Y abajo la leyenda que dice Juan 23, ¿no es una figura también que remite a la religiosidad? Es una coincidencia del año próximo que están las elecciones, ¿no? Bueno, simplemente eso, una coincidencia. Y bueno, llama la atención, ¿no? Pero es una coincidencia. Elecciones internas. Sí. ¿Por qué la fecha? Con anterioridad a la elección interna a la fecha de elección interna que ha fijado el MPN, Juan. Ya, no fue puesta en función de eso. Veníamos ya hace tiempo buscando una fecha. No me digan que no estuvieron mirando a ver en cuándo fijaba el adversario, digamos, el MPN, cuándo estaba fijando la fecha. No me digan que no estaban mirando esa maniobra. No, pues fíjate que el 20 de noviembre ya está el Mundial, por eso el movimiento barajaba el 6 o el 13, y nosotros tampoco querríamos hacerla el mismo domingo, ni tampoco uno anterior, por eso pasamos para el día 30 de octubre. Hay tiempo suficiente, pero tampoco sobra, ¿no? Porque para organizar una elección interna se necesita cierta logística, ¿no? Tengo entendido que en este momento los teléfonos están al rojo, intercambiando mensajes, pareceres y opiniones y debate, alimentando el debate con respecto a esa fecha. ¿Puede ser? Puede ser, sí, puede ser, porque era algo que se venía hablando bastante, se venía debatiendo tanto adentro de los partidos como en la mesa de Juntos por el Cambio. Porque, a ver, el tema central, Agustín, es que nosotros conformamos una alianza, ¿no? Es un frente político de distintos partidos, en este caso somos 4 partidos, pero en la provincia de Neuquén, al igual que en 11 provincias más, no existe una ley paso, ¿no? A la cual nosotros nos podamos someter. Y como alianza o frente no tenemos una carta orgánica común que nos ordene. Entonces, bueno, tenemos que ir encontrando pequeños acuerdos y la verdad que esos pequeños acuerdos llevan su tiempo, ¿no? Venimos hace tiempo reuniéndonos, a veces con más consensos que otros y bueno, pudimos ahora, después de bastante tiempo, llegar a eso, a acordar una fecha. Y bueno, cada partido tiene sus candidatos. Desde el radicalismo nosotros hemos proclamado a Pablo Servi como candidato a gobernador. En mi caso, como precandidato a intendente de Juntos por el Cambio, salí de una interna del radicalismo. Y el PRO tiene también a sus candidatos. Tiene a Leandro López como candidato a intendente y tiene a Francisco Sánchez y Jorge Taylor como candidatos a gobernador. Si bien ya estaba hace tiempo estas candidaturas que venimos proponiendo, no encontrábamos un método para dirimir esto. En otras provincias hay una ley paso y a nivel nacional existe también la ley paso. Pero bueno, acá en la provincia de Neuquén no. ¿Y la definición de la fecha fue un acuerdo, un consenso entre los dirigentes provinciales o fue una indicación nacional? No fue un acuerdo nuestro hoy de los 4 partidos. Sí. Estábamos los presidentes de los partidos más otros dirigentes y bueno, acordamos eso. No sorprende a nadie porque todo el mundo sabía que se estaba evaluando alguna fecha como una forma de encontrar una manera de dirimir esto. Ajá. Y cuando miran hacia el MPN, ¿lo miran unificado en esa interna o lo miran partido en ese proceso electivo? ¿Cuál es el mejor escenario que le conviene o el escenario que le conviene a Juntos? ¿Un escenario de fisura, de fractura en el MPN? ¿O un escenario de donde diriman sus candidaturas en interna y después recoger heridos? No, yo no haría ese análisis, no querría meterme tampoco dentro de los problemas o de la vida interna del movimiento porque no corresponde y aparte a nosotros también nos molesta mucho cuando el movimiento, algunos dirigentes se meten en la vida o en los procesos internos nuestros. Sí, lo que creo es que hay un proceso de crisis profundo en el partido provincial, eso es Vox Populi. Y me parece que eso es consecuencia de el exceso de concentración de poder, ¿no? Cuando
hay exceso de concentración de poder, fíjate que gobiernan 50 de 57 localidades, además de la provincia, y también cooperativas y demás entidades intermedias, clubes barriales. Se produce una concentración de poder y la oposición no llega a perfilarse a veces contra semejante aparato como una alternativa. Cuesta mucho, a nosotros como oposición nos cuesta mucho perfilarnos como una alternativa. Ahora por primera vez lo estamos logrando y creo que lo estamos logrando también porque se está produciendo un desgaste en tantos años de falta de alternancia y tanta concentración de poder en el seno del sector que está gobernando, ¿no? Y eso es producto es consecuencia de eso, ¿no? Es decir, bueno, cuando no hay alternancia, cuando vos tenés demasiado poder durante mucho tiempo, y eso empieza a generar consecuencias negativas, empieza a generar que los funcionarios se aburguesen, empieza a generar que se relajen los mecanismos de control, empieza a generar que falte transparencia, empieza a generar que decaiga el nivel, la calidad de la gestión, y todo eso se ve. Entonces ya empiezan las quejas desde el mismo espacio que gobierna: deterioro de la calidad educativa, no cumplimiento de la diversificación productiva que tanto pregonan, abuso del uso del aparato estatal, abuso de la publicidad oficial que se convierte en propaganda política, bueno, mucho de eso, Juan, que vivimos. ¿Y cómo se madura, cómo se asimila también la mirada que se tiene desde el poder central de los partidos? Porque Juntos es una coalición de partidos políticos que tiene alcance nacional, contra, en este caso la MPN, una figura provincial, un partido de distrito. Entonces, los dirigentes como ustedes dentro del distrito, dentro de Neuquén, tienen su peso específico, pero también los dirigentes nacionales de Juntos también tienen su peso en el derrotero que pueden articular. ¿Cómo se amalgaman? ¿Hay total independencia a nivel provincial como para definir, por ejemplo, alineamientos, alianzas, estrategias, en lo formal y en lo fáctico? Sí, hay autonomía. Hay autonomía para nosotros elaborar nuestra propia propuesta. En lo formal, claramente que lo hay, porque los partidos lo tenemos. Y en lo fáctico, bueno, a veces, en lo real, a veces hay injerencias nacionales. Puede pasar más en un partido que en otro. Eso sucede. También tenemos que tener en cuenta de que los dirigentes nacionales están en una disputa lógica por la presidencia, por la presidencia de la nación, en otro caso, sí, básicamente por las candidaturas presidenciales, y eso hace que en cada una de las provincias, en los 24 distritos, cada uno busque con quién alinearse, ¿no? Eso sucede. Nosotros acá en la provincia tratamos de poner un paraguas a eso. A veces se puede y otras veces no. Pero también entendemos que si queremos enfrentar este enorme aparato que está hace tanto tiempo y que en los últimos años ha generado esta decadencia a la que hacía referencia, tenemos que tratar de no tener divisiones desde Buenos Aires. Y por otro lado, también tener cuidado con un discurso que está muy arraigado, que lo ha establecido durante muchos años el oficialismo, que es ese de que ellos levantan la bandera del federalismo, el federalismo de concertación, ¿no? Que dicen que defienden los recursos de los neuquinos, cuando muchas veces no es así. Uno puede ver cómo en los últimos años se ha vendido el gas de Neuquén a $3 el millón de BTU, cuando el gas a Bolivia o a los barcos se compraba por el triple o cuádruple, ¿no? Entonces es un federalismo que se convierte en un relato, y el relato que utilizan es, bueno, los partidos nacionales vienen por los recursos de Neuquén y nosotros vamos a defender los recursos de los neuquinos. Y no defienden los recursos de los neuquinos. Muchas veces ha pasado esto de permitir que expriman la provincia de Neuquén desde los gobiernos centrales, y los gobiernos provinciales que pertenecieron a estos signos políticos siempre alineados con los gobiernos nacionales. Y defienden, por ahí levantan con ese relato una neuquinidad como si nosotros no fuéramos neuquinos. Yo soy neuquino, Pablo es neuquino, la gran mayoría de los que militamos en nuestro espacio somos neuquinos, tenemos toda nuestra vida puesta acá y apostamos todo acá,
y no se nos cruza por la cabeza lo más mínimo de permitir que se lleven los recursos de Neuquén o que perjudiquen a Neuquén. Sin embargo, los que mantienen ese discurso sí lo han permitido en muchas ocasiones. Lo que pasa es que, claro, Neuquén está parada arriba de Vaca Muerta, que es, casi te diría, el segundo motor de la economía nacional después del campo. O en paralelo al campo, si alcanzara todo el desarrollo que se plantea para Vaca Muerta. Pero en términos electorales, Neuquén sigue siendo 400.000 votos. Sí, sin duda. En términos electorales no tiene una gran trascendencia, puede ser el 1,4% del padrón nacional, creo que era algo así. Pero en la situación que está en Argentina, Vaca Muerta puede ser la solución al déficit energético y al déficit de la balanza comercial. Entonces, obviamente que todos los eventuales candidatos a presidente miran de una forma especial a Neuquén. Todo el mundo está mirando a Neuquén de una forma especial, pero no para llevarse los recursos como por ahí quieren instalar con un discurso. Sucedió muchas veces antes de esto que te decía del gas de los neuquinos vendido a monedas. Pero si no, ahora para ver cómo se pueden hacer las inversiones para que ese problema que tenemos de déficit energético y déficit comercial se pueda solucionar. Le faltan dólares, en definitiva. Claro. Vamos a la interna, el 30 de octubre. ¿Para qué cargos? ¿Gobernador, vice, legisladores también, intendentes y concejales? ¿O hasta dónde van a llegar con esa interna? Esa sería una idea inicial. A ver, si interpreto bien, cuando decís esa sería una idea inicial, es decir, el consenso está alcanzado, pero no está definida todavía la decisión final. Exactamente, no está totalmente definido ni documentado, pero por lo menos, como mínimo, es por gobernador e intendentes. Y está la posibilidad, yo creo que más consenso tiene, de que también sea con lista de legisladores, diputados provinciales y concejales. Bien. ¿Esa posibilidad cierra las chances de quizás nuevas incorporaciones después de este proceso electivo interno? ¿En qué sentido? Alianzas con otros sectores políticos, por ejemplo, o acuerdos o acercamiento con alguna otra figura. Teóricamente no, pero tampoco cambia mucho el escenario. ¿Participa también el partido de Pichetto en esa compulsa? No se ha conformado todavía, Agustín, no se ha conformado. Si se conforma, es un partido que está en Juntos por el Cambio a nivel nacional, por lo tanto estaría automáticamente, ¿no? Dentro de nuestro espacio, porque es un partido que ya está en Juntos por el Cambio, pero no se ha conformado, la verdad. Todavía... ¿Y si le ponemos nombre y apellido, un Sovich entraría ahí? Si está dentro del partido y el partido está conformado, sí, ¿no? Pero bueno, son esas condiciones objetivas que todavía por lo menos entiendo que no se han dado. ¿Qué nivel de ruido le generaría, digamos, una incorporación de esa? Y es una figura que... ¿Ruidosa? Sí, es una figura, bueno, que yo creo que cualquier persona cuando ha pasado por cargos ejecutivos durante mucho tiempo genera adhesiones y genera otros que no adhieren tanto, ¿no? Pero nosotros por ahí no tenemos que centrarnos tanto en las personas, sino en el proyecto político y también ver quiénes encabezan este proyecto político, ¿no? Y nosotros sabemos que tenemos hombres y mujeres que pueden encarar esta renovación que está exigiendo la sociedad y también llevar adelante las propuestas de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se rompe esa historia que desde que Neuquén es provincia ha permitido confluir o que confluyan Estado, gobierno y partido en los mismos actores? ¿Con qué, desde lo discursivo, desde lo argumental, desde la convicción, desde los liderazgos con una fuerte impronta y ascendencia en la población, cómo se logra revertir esa historia que tiene la provincia de Neuquén, que desde que es provincia la gobierna el mismo partido? Sí, es así, ¿no? La gobierna el mismo partido, clara confusión entre partido, gobierno y Estado,
patrimonialismo, se han apropiado de los recursos del Estado y a partir de esos recursos económicos y humanos tienen una ventaja electoral que es enorme, una maquinaria electoral a su disposición. ¿Y cómo se rompe eso? Y Agustín, es creo que el gran desafío que tenemos hoy los dirigentes de la oposición. Y en eso te incluyo pregunto a todos. esto porque hasta el 99, más o menos 2000, los periodistas, o varios periodistas, teníamos una mirada de las cosas. Esperábamos la interna del MPN para saber con cierto nivel de certeza quién sería el próximo gobernador de Neuquén. Y era así, digamos, hasta esa fecha. Después, con la irrupción de figuras como Quiroga, también en Río Seco, en más o en menos medida, pero terciando allí en esa puja, y uno ya no se contentaba solamente con el resultado de la interna del MPN, tenías que esperar la general para saber efectivamente qué es lo que había pasado. Sin Quiroga, ahora, ¿por qué se podría alentar, digamos, una expectativa de esas características? Que transcurrida la interna recién hay que esperar la general para definir, o para ver, no para definir, sino para ver quién va a ser efectivamente el próximo gobernador de Neuquén. Sí, en los últimos años ha caído, como vos decís, esa facilidad que tenía el movimiento para ganar la elección, ¿no? Para definir sus candidatos en la interna y que el que ganaba la interna ya era el gobernador puesto. Pero del 99 para acá, fíjate que estuvo la fórmula Mazzei-Quesada y perdió por pocos votos esa elección en el año 99. Después hubieron otros ensayos, en el 2003 la oposición muy dividida, en el 2007 Quiroga con Panesi, un radical y un peronista, también le fue muy bien. En el 2015 otra vez divididos, en el 2011 Farisano con Nancy Parrilli, también ganó Jorge Zapac, pero no por tanto. En el 2015 otra vez dividido, Quiroga por un lado, Río Seco por otro. Y la verdad que la forma de ganar, hoy el movimiento se asegura ganar dividiendo la oposición. Y bueno, yo creo que no es fácil, la verdad que no es fácil encontrar un punto de acuerdo para unir a la oposición. Pero tiene que ir en un camino por ese lado, si no, otra forma es muy difícil, ¿no? Cuando se atomiza y se divide la oposición. El camino tiene que ir por ese lado. Lo que también hoy vemos que se está dando es un crecimiento muy grande de Juntos por el Cambio, tanto a nivel nacional, hay una ola que nos empuja y bueno, y quedamos muy bien posicionados en la última elección. Creo yo que solos nos costaría mucho ganar y también creo que no sé si alguien podría ganar sin Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, esto llama por lo menos a que se genere un ambiente de diálogo entre la oposición. No es sencillo. Cuando decís un ambiente de diálogo entre la oposición, ¿quiénes? Y entre los que están en la oposición. ¿Los partidos chiquititos? Se puede empezar, yo creo que desde los más cercanos ideológicamente, con los que uno puede estar más de acuerdo, a otros partidos. ¿Es factible o no? Pero no es fácil. Y hay que encontrar también, a veces no pasa tanto por los partidos, sino pasa muchas veces por encontrar figuras que no generen resistencias en los otros partidos, ¿no? Y esto de la grieta nacional, lamentablemente, y por eso te decía un poco al comienzo la importancia de que exista, por lo menos de nuestra parte, tratar de poner un paraguas a la grieta nacional, genera muchas divisiones, ¿no? Pero no te digo entre kirchnerista y antikirchnerista, te digo muchas veces entre moderados y ala dura de un mismo espacio, de nuestro mismo espacio político, ¿no? A mí me cuesta ver un acercamiento entre el kirchnerismo neuquino y Juntos por el Cambio. ¿Está descartado, efectivamente? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Juan, muchas gracias por estos minutos. No, Agustín, muchas gracias a vos por la invitación. Por favor. Cuando volvamos, después de la pausa, vamos a hablar sobre autismo. Vamos a hablar con Alberto Adamo, es padre de un nene con trastorno del espectro autista. Con él vamos a hablar en un par de minutos nada más, después de la pausa. Ya volvemos.